Bueno, bienvenidos a la mala locución de esta semana y quiero aclarar qué voy a hacer y qué no. Este episodio no es sobre la ELA en general, sino sobre la experiencia de quienes viven o mueren con ELA. Ese camino es inmenso, clínicamente diverso, y yo no tengo ni el derecho ni el cuerpo para hablar en nombre de nadie. La ELA es esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa que progresivamente va quemando las neuronas motoras y desarma la mecánica básica del cuerpo, es decir, la posibilidad de hablar, sostener una forma. En apariencia parece una enfermedad muy cartesiana. La mente queda, el cuerpo cae, pero eso, como sabemos, es una fantasía. Cuando la forma corporal que sostiene la imagen del yo se desmorona, tampoco la mente queda indemne. Obliga a repensar la separación cómoda entre cabeza y cuerpo, que yo diría ordena el mundo burgués, y es exactamente lo que el texto de Lo Pérfido no puede procesar. Y vamos a hablar del texto testamento de Lo Pérfido. Lo que yo voy a hacer va a ser más acotado y más incómodo. Voy a analizar el texto escrito por Lo Pérfido, publicado en la revista Seúl, como ensayo autobiográfico, y lo voy a tratar como lo que es: una operación narrativa sobre el yo, el cuerpo, la imagen y la muerte, de alguien cuyo legado ya no puede ordenar su cuerpo, pero que todavía controla su escritura. La premisa es simple. Lo Pérfido usa el ELA o la ELA para intentar corregir con estética lo que su biografía y su obra no pudieron resolver. Y en ese intento deja al desnudo cómo una cierta clase piensa la enfermedad, la dignidad y la muerte. Dicho esto, una aclaración mínima de respeto. Yo no pongo en duda que hay un sufrimiento real detrás de este texto. No estoy discutiendo su dolor, ni su diagnóstico, ni su derecho a escribir. Lo que voy a discutir es la forma que elige, la jerarquía moral de enfermedades que construye, la violencia hacia otros cuerpos enfermos, y el modo en el que se inventa una genealogía a la que su obra no pertenece. ¿A qué me refiero? El artículo se titula La ELA es una mierda. Desde el título ya marca territorio. No está buscando lenguaje clínico, ni cuidado, ni contexto. Algunos lo hicieron como valiente, humano, confesional, porque en la conservadora y judeocristiana Argentina, cualquier primera persona confesional se interpreta automáticamente como profundidad. Bueno, no lo es. Es otra cosa. Es una máquina de autoinscripción en una genealogía cultural que no le pertenece. Un intento casi desesperado de fabricar épica cuando el cuerpo ya no puede hacer performance del yo. Las primeras líneas lo muestran sin maquillaje. Lo Pérfido escribe: la ELA es una ordinariez insoportable, el cáncer en cambio tiene épica. Un buen cáncer te da un tiempo en el que podés aparecer pelado y decir: yo le voy a ganar al cáncer, en Instagram, qué sé yo. Esto no es una opinión clínica ni científica, es una clasificación estética y moral. Para él, lo épico no es la experiencia interior, sino el sufrimiento. Digamos, con mayúscula el sufrimiento. La persona pelada, que la pelea, la remisión, etcétera. El héroe. El cáncer le parece épico porque encaja en la coreografía contemporánea del heroísmo audiovisual.
La ELA, en cambio, no da épica, según él, no porque sea menos grave, al contrario, la ELA es mucho más devastadora, pero es menos narrable en esos términos. Es flujo, baba, dependencia, caída. No produce escena heroica, produce algo que él percibe como abyección. Y ahí está el primer punto central. Lo pérfido no le teme tanto a la muerte como a la degradación. Le teme al momento en el que la imagen del adulto vertical, autónomo, íntegro, es irreconocible. Para él que construyó toda su trayectoria sobre la capacidad de presentarse, de sostener una forma, de ocupar escenas que no siempre eran propias, pero que sabía habitar. La degradación del cuerpo no es solo un dato biológico, es la amenaza de perder su herramienta principal, su verdadero talento, que siempre fue lo que yo llamaría el self-fashioning, la presentación pública de sí mismo. Él mismo lo formula de esta manera. Lo que puede pasar con la ELA es caerte. Para caerse, vos das una imagen de idiota, dice él. Ahí aparece desnudo el sujeto cartesiano tardío. La humillación del cuerpo equivale a la humillación del yo. El cuerpo como error. Pero el problema mayor es la operación que se organiza debajo de esta frase. Al contraponer la ética del cáncer con la ordinariez de la ELA, al reducir eso a una mierda por su supuesta falta de dignidad estética, lo pérfido arma una jerarquía de las enfermedades. En su necesidad de que el padecimiento sea visto y organizado en un ranking, yo diría de noblezas. Y esta estructura no aparece por primera vez acá. Su carrera política terminó cuando hizo algo similar. Una comparación tanatológica entre dictadura y democracia, midiendo el valor ético del dolor según la cifra de muertes y el relato posible del Estado. Ahora repite ese movimiento, pero a través de su propio cuerpo. Él dice, el cáncer produce épica, la ELA produce idiotez. El cáncer construye legado, la ELA no deja nada. Ese sistema de valores no habla de la ELA, habla de él. Habla de su terror a la abyección, a la dependencia, a ser visto en un estado que percibe como incompatible con el yo que construyó. Y esto nos lleva a su obsesión con la genealogía inventada, porque frente a esta falta de épica que él le atribuye a la ELA, lo perfecto intenta reinventar una genealogía artificial de muertos y convoca tres figuras que funcionan como espejos aspiracionales. Abbado, David Bowie y Stephen Hawking. Claudio Abbado, ¿no? El director de orquesta. Sobre Abbado dice, él dirigía demacrado, flaco, mientras el cáncer se lo comía y el público lo aplaudía el doble. El glamour era innegable. La palabra glamour. Sobre David Bowie dice que David Bowie esperaba la muerte habiendo terminado Blackstar. El glamour. Y sobre todo Stephen Hawking, que dice que siempre fue una desgracia estética, pero con una cabeza privilegiada. Para lo pérfido, la enfermedad solo se vuelve aceptable si produce aura, obra y forma. Claudio Abbado y David Bowie serían modelos de muerte con obra. Stephen Hawking, un cerebro noble en un cuerpo desechable. No lo salva su humanidad,
ni su vínculo, ni su capacidad de amar. Lo que lo salva es su cabeza, que era superior, la mente sin cuerpo. Lo pérfido no envidia cómo murieron, envidia cómo fueron vistos al morir. No son ejemplos de padecimiento, son ejemplos de estilo. Y ahí aparece otro núcleo del texto que yo llamaría de cartesianismo tardío, por René Descartes, ¿no? La fantasía de que puede existir como cerebro y como mano que escribe, sin cuerpo, descorporizado, como si fuera Hawking y su máquina, como si la escritura de lo pérfido fuera un respirador simbólico que le permite seguir en la escena aun cuando el cuerpo ya ha dejado de cooperar. Al mismo tiempo, su texto descarga una violencia enorme sobre otros discapacitados. Por ejemplo, escribe que gente que quiere mostrar su enfermedad, semejante destrozo, se refiere a Lela, a menos que estén demasiado medicados. Esto no es un comentario sobre cómo vive cada uno su propia enfermedad. Es un juicio moral. Para él, el discapacitado visible es indigno. El discapacitado que se muestra es idiota. El discapacitado sin épica es un estorbo. Lo que odian los otros es su propio destino. El cuerpo caído como espejo insoportable. ¿Por qué está escrito así este texto? ¿Por qué piensa la enfermedad en términos de glamour, de dignidad estética, de épica, de genealogías de muertos ilustres? ¿Por qué el yo de lo pérfido no viene de una tradición intelectual sólida, yo diría, ni de un linaje aristocrático, ni de una obra consistente? Viene de un trauma de clase, el trauma de haber llegado siempre a espacios que lo excedían y de haber sobrevivido en ellos a fuerza de self-fashioning, autoconstrucción. El self-fashioning es la técnica renacentista de construir una identidad pública que no nace de la sangre ni del estudio, ni de la obra, sino del arte de performar ante la mirada del poder. Un ejemplo clarísimo es Tomás Moro. Tomás Moro en la corte de Enrique VIII, que no sobrevivía, él decía, no sobrevivía quien decía la verdad, sino quien sabía manejar los silencios, los tiempos. Es un arte de la construcción del yo, a través de su ausencia y presencia. El problema es que lo pérfido no tiene la densidad intelectual de Tomás Moro. No venía de un linaje, sino que venía de Boedo. No venía de una élite educativa. De hecho, lo pérfido no terminó el secundario. Lo pérfido no venía de una tradición no viene de una tradición estética fuerte, sino que la adquirió como quien adquiere un acento. Su carrera entera, del Rojas al Colón, de la nocturnidad a los gabinetes ministeriales, es de un ascenso social sin red. Es una obra cuyo objeto es el cuerpo que performa en el espacio público del poder. Ahí aparece el síndrome Ripley, habitar mundos que no corresponden, sostenidos por encanto, cálculo, imitación y seducción social. Yo admiro a Thomas Moro, pero no a Thomas Ripley, ya que Ripley no quiere matar a Dickie Greenleaf,
quiere ser Dickie Cunningham, quiere su aura, quiere su clase, quiere su tristeza luminosa. Me refiero al Talented Mr. Ripley, ¿no? Lo pérfido no quiere ser Claudio Abbado, ni David Bowie, ni Hawking. Quiere pertenecer al mismo linaje de muertes significativas. Quiere tener obra. Quiere que su deterioro tenga el aura que tuvo la agonía de ellos. Y esa imposibilidad lo desgarra. Su casamiento con Esmeralda Mitre es el capítulo más perfecto y más cruel de esa lógica. No es simplemente un matrimonio, o no fue simplemente un matrimonio, sino que fue una operación de clase. Fue la entrada a un linaje hecho de ruinas performadas, fantasías genealógicas y apellidos convertidos en marca teatral. Esmeralda Mitre no es solo una persona, es una ficción, es un símbolo heráldico, decadente. Una Ofelia autoproducida, atrapada en el espejo de su apellido como destino trágico y empobrecido. Casarse con ella era encarnar un personaje que siempre le fue ajeno, pero que daba lo que no tenía, que es pedigrí, aura, pertenencia simbólica. El problema es que ese ascenso no se sostenía en obra ni en pensamiento, se sostenía en la performance. La política cultural, en sus manos, nunca fue política cultural, fue programación cultural. Una grilla, un dispositivo para alinear artistas, instituciones y élites con el personaje curatorial que él necesitaba interpretar para legitimarse. Y ese fue el lo pérfido gestor cultural. Todo funcionaba mientras el cuerpo se mantenía vertical, afilado, con voz, con presencia, mientras podía sostener la acción del hombre que pertenece, rodeado de la institución como en esta foto. Y el cuerpo burgués se degrada con el ELA. Cuando el ELA entra con violencia absoluta, porque no destruye solo el cuerpo, destruye el dispositivo entero del self-fashioning. Quita control, quita forma, quita velocidad, quita verticalidad, quita glamour. Rompe el pacto entre cuerpo y ficción. Ese pacto que sostuvo su movilidad social durante 30 años. No lo desnuda, lo vuelve origen, lo obliga a hacer aquello desde lo cual construye su identidad. Sus propias frases en el artículo de la revista Seúl lo muestran tal cual. Caerse te da un poco la imagen de idiota, dice. Una sola pierna que funciona es lo mismo que nada. ¿Mm? ¿En serio? Empezás a querer esconderte. No está hablando de dolor físico. Está narrando el derrumbe del cuerpo adulto burgués en estado de luto. Ese cuerpo competente, productivo, presentable que la cultura porteña exige como prueba de valía. Pero hay algo que no está reconociendo. La ELA no lo vuelve dependiente. Dependiente siempre fue. Lo vuelve visible para ser invisible. Y en su estructura subjetiva, ser visible sin control es peor que no serlo. Para Lacan, el yo es una ficción sostenida por una imagen. Si el cuerpo deja de responder a esa imagen, el yo se desarma. Eso es lo que describe cuando habla de la baba, de la torpeza, de la voz del borracho, de volver a ser un cuerpo atravesado por flujos. Para lo pérfido, la ELA es abyección en sentido de Julia Kristeva, lo corporal que irrumpe y no puede integrarse simbólicamente, que no puede introyectarse. La baba, el temblor, la caída, no son feos, sino que son impuros. Desarman la escena, critican un tipo de
masculinidad porteña que necesita esa verticalidad para existir. Por eso insiste, la ELA es una enfermedad de una ordinariez insoportable. Estas son sus palabras. Ordinariez. La ordinariez no está en la enfermedad, Darío. Está en el cuerpo sin escena. El cuerpo que ya no permite alcanzar glamour, linaje o performance status. El cuerpo que no puede sostener el yo. Y ahí entra la otra gran clave, las categorías estéticas con las que piensa la enfermedad Darío lo pérfido. El idioma en el que lo pérfido narra la ELA no es médico, no es espiritual, no es existencial, es estético. En su texto no aparece el miedo, no aparece la angustia, no aparece el dolor como tal, sino que lo que aparece es glamour, referencias a la ordinariez, a la épica, a la dignidad. Cito sus frases más brutales para que no quede en duda. Stephen Hawking siempre fue una desgracia estética, lo pérfido. La ELA es una enfermedad de una ordinariez insoportable, lo pérfido. Close quote. Bowie se está muriendo, pero el glamour era innegable. Close quote. Lo más heroico que te puede pasar es caerte. Lo pérfido Dixit. Esto demuestra que su estructura interior está organizada por categorías estéticas. Esa es la gramática loperfidiana interna. Glamour no es lujo ni elegancia. Es forma que contiene el yo cuando todo se derrumba. Es autoridad visual y dignidad performativa. Capaz que por eso habla de Nobu. Yo no creo que él haya ido demasiado a Nobu. Bowie moribundo no es importante porque sea lindo en la muerte, sino porque es narrable, porque muere con obra. La belleza no es adorno para lo pérfido, es ontología. Existir es controlar la propia imagen. Lo que la voz quebrada, el temblor y la caída de la ELA le da es esa abyección. Y abyección es la muerte de la forma, la falta de control. Una muerte con forma, bueno, Abbado grabando, Blackstar de Bowie, demacrado, dirigiendo la Berliner Philharmonic, que era Abbado. Eso es morir con estilo. Bowie es morir con glamour. Una muerte sin forma, tropiezo, caída humillante. Pero lo pérfido en el texto nos dice que no teme morir, teme desintegrarse visualmente. Por eso la ELA para él es una mierda, lo estoy citando a él, porque es la imposibilidad de la belleza, que es la única zona que le queda como espacio no abyecto. Es decir, cuando la ELA se lleva todo, para lo pérfido lo único que queda es la palabra. El artículo es su último Blackstar, es su último acto de forma, es su último refugio contra la abyección, que el cuerpo ya no puede contener. Pero hay una referencia muy interesante a las drogas como paliativo. Las drogas ilícitas como paliativo narcisista. Hay un punto del texto de lo pérfido que casi nadie mencionó o comentó, porque incomoda demasiado. Su mención a las drogas ilícitas. Lo de ilícito son sus palabras y se refiere a ellas como paliativo frente a la ELA. Él escribe sobre su consumo no desde la culpa ni desde la responsabilidad clínica, sino desde algo mucho más revelador, que es la idea de que la hiperestimulación mental lo mantiene a salvo de la caída del cuerpo.
Como si la cocaína pudiera preservar la mente cuando la carne falla. Como si la aceleración cognitiva pudiera mantener en pie la ficción del yo cuando las piernas ya no responden. No es casual, es profundamente cartesiano. Si la sustancia permite que el cerebro siga siendo él, entonces el cuerpo puede desaparecer. Pero esa operación es doblemente problemática. Bueno, discutamos la droga como prótesis narcisista. No aparece como adicción, ni como problema, ni como peligro en el texto, sino como herramienta para seguir pensando, organizando, controlando. Es decir, para seguir siendo sujeto. La droga funciona en el texto como sustituto del cuerpo caído, como refuerzo de la unidad imaginaria del yo, como sostén de una identidad que la enfermedad está erosionando. Es exactamente lo contrario de lo que pasó en los años del SIDA con Esquilino, Centurión, Lina Maresca o Atato Barea. Ellos se volvieron naturales, eran conscientes de la fragilidad y la volvieron objeto. Lo pérfido, en cambio, usa la droga para intentar seguir siendo inquebrantable. Hay otra dimensión que es la droga como herramienta de distinción de clase, porque él no elige nombrar la medicación legal, que es la que de verdad necesita, sino que nombra la droga ilegal. ¿Por qué? Porque eso introduce una estética, que es la estética del artista maldito, lúcido extremo, es intelectual acelerado por la desgracia, que es un cliché cultural, sobre todo del siglo XIX, que funciona muy bien en la clase media alta porteña, a lo de Quincy. Pero acá aparece la incoherencia, porque el mismo sujeto que moraliza de manera despiadada la exhibición de otros discapacitados, parecen drogados, demasiado medicados, parecen idiotas, si aparecen en público, en su propio consumo es una marca de distinción. Pero yo diría también para mantener este lugar que está reclamando. Si él toma cocaína para sostener su lucidez narrativa, esto es legítimo e incluso admirable. Esa es la forma perfecta del narcisismo melancólico, el privilegio moral de la propia caída. Pero también la droga puede plantearse como continuidad del self-fashioning. La droga es parte del relato del yo psicodélico. Por ejemplo, los psiconautas de mediados del siglo. Pero el pérfido no quiere conocerse, ni expandirse, ni viajar hacia adentro. Porque eso ya lo logró, según él. Quiere sostenerse, quiere permanecer idéntico a sí mismo cuando el cuerpo ya no quiere colaborar. La droga es continuidad del personaje. No emplea nada, congela. Esa es la clave. La nota sobre la droga no es un testimonio, es curarse a sí mismo. Una forma de decir, todavía pienso mejor que todos ustedes juntos. Y también todavía puedo narrar mi derrumbe con lucidez aristocratizante o selectiva. En la estructura del texto, la droga aparece como última prótesis de clase, un modo químico de sostener el cerebro que él cree que lo salva de la ordinariez corporal. Pero lo que revela sin querer es lo contrario, que ni su mente ni su narrativa están intactos. El cartesianismo que separa cuerpo y mente es una ficción. El deterioro corporal ya avanzó,
sobre ese yo intelectual. Y que la droga funciona como farsa del antiguo pérfido, que cree que la aceleración equivale a profundidad, es una realidad. Al final del texto, lo pérfido cuenta que lo escribió escuchando la obertura de la ópera Tannhäuser. El dato, por ser sincero, o un guiño de self-fashioning, da lo mismo. En los dos casos le pega al corazón del problema. Tannhäuser narra exactamente lo que él está tratando de evitar, no la muerte, sino la caída del personaje. Esa ópera es la historia de un héroe expulsado de la escena que intenta volver para ser aplaudido de nuevo. La ópera arranca con Tannhäuser encerrado en Venusberg, la caverna sensual de Venus. Sexo interminable, música ondulante, exceso de corporalidad. Es decir, ahí no hay forma caballeresca, no hay contención, hay emasculación. Tannhäuser está exhausto de placer. Y ese placer sin forma destruye la identidad heroica. La disciplina erosiona, la falta de disciplina erosiona al héroe. Y eso es lo que hace Venusberg. Por eso le suplica a Venus que lo deje ir, y ella se enfurece pero lo libera. Wagner abre la obra mostrando al cuerpo sin disciplina como amenaza a la identidad heroica. Un cuerpo húmedo contra un cuerpo erecto. Venus, la figura horizontal, porosa, húmeda, que pintaron Tiziano o Giorgione o Velázquez, es el opuesto exacto del David que domina como cuerpo erecto, amenazante, y que protege el buen gusto, Miguel Ángel. Nada resuelve mejor la fantasía de lo pérfido, un David prestado que exige una energía enorme para mantenerse duro. En su relación con Esmeralda Mitre, el falo nunca es de él, es de ella. Él juega un David adquirido, no heredado. Mantener esa erección simbólica cuesta demasiado. Venusberg es el exceso, la caída de la forma, el cuerpo abyecto, es siempre la amenaza que viene a cobrar la cuenta. Escúchame una cosa, Darío, infeliz, desagradecido, ordinario, vulgar, bruto, fracasado, mala persona, resentido, que pasaste de ser Rainieri a vivir como un negro de la villa. Ni siquiera, porque ser de la villa es más refinado que ser de caballito, como son ustedes de clase media barata. Enfermo mental. Utilizaste a mi familia, viviste de mi vida, de todo. De mi plata, de mi casa, de mi esto, de mi todo. Cuando pasó lo de la Daya, pusiste un tuit abrazando a los judíos, cuando vos dijiste que no eran 30.000, estuve acá defendiéndote durante años. Y por mí, retardado mental que te detesta la ciudad y el país entero y que todo el mundo te ve como un fracasado tremendo, reenvía este audio, así te meto un juicio que te meto preso por hijo de mil puta y resentido. Al mundo de los poetas ya no es el héroe que se fue. Y acá aparece lo decisivo, diría yo. Lo pérfido no pide perdón moral. Tannhäuser hace lo mismo, pide que lo nombren, que lo reintegren a la genealogía del prestigio, como lo pérfido. Eso es exactamente lo que intenta hacer con ese artículo. Su texto no es un diario íntimo sobre la ELA. No nos enseña demasiado sobre la ELA. Es el intento de volver a la escena pública que él siente que perdió. Cuando escribe, y estoy citando,
La ELA es una enfermedad de una ordinariez insoportable. No hay anécdotas para contar con la ELA. O con la ELA lo más heroico que te puede pasar es caerte. No está describiendo al dolor físico, sino que está hablando del dolor psíquico, por la pérdida del escenario, por la pérdida de audiencia, por mínima que sea. El artículo es el regreso del exiliado que quiere que alguien diga algo sobre él. Eso es Tannhäuser puro. Cuando enumera, ya no querés que te vean comiendo, esto lo dice lo pérfido, o cuando habla de la baba, o cuando habla de la voz que te vuelve como si hablaras como si fueras, como si estuvieras borracho, o cuando se refiere a la caída que te da imagen de idiota, esto en sus palabras. Está construyendo un cuerpo feminizado, poroso, penetrable, que necesita ser cuidado por otro. La baba es su Venusberg, el temblor es su Venusberg, el pie que no le permite construir épica es su Venusberg. No teme la muerte, teme verse como Tannhäuser. Lo interesante es que no puede ver belleza en lo que él llama lo abyecto. Para lo pérfido, la forma bella solo puede ser masculina y erecta. La pregunta que él no soporta y que sí apareció en las muertes de Esquiliro, Centurión, Maresca, Batato en los años del SIDA es si no puede haber belleza en la abyección y sobre todo en el cuidado de lo que se considera abyecto. En Tannhäuser, el héroe vuelve al concurso de poesía, no para ganar un premio, sino para ser legitimado otra vez como poeta. Quiere volver a pertenecer, aunque el cuerpo ya no lo acompañe. El artículo del pérfido en Seúl es exactamente eso. Cada comparación con Abado, demasiado cancerígeno, Bowie muriendo con glamour, Stephen Hawking como desgracia estética con cabeza privilegiada, es una forma de decir, yo también me merezco estar en esa genealogía de muertos ilustres. Yo también merezco una muerte épica. Es la súplica de un Tannhäuser tardío que perdió la escena y quiere reconstruirla en el único lugar que le queda, que es el texto. En la ópera, Tannhäuser fracasa porque quiere redención estética sin producir obra nueva. Quiere volver al linaje sin aportar valor. Lo pérfido es exactamente lo mismo. Pretende entrar en la genealogía de los que se mueren con estilo. Abado, Cohen, Bowie, sin tener una obra que lo sostenga. Lo único que tiene es una narrativa del yo que intenta elevarse a categoría estética y sabe que no alcanza. Por eso la violencia contra Hawking, porque Hawking convirtió su cuerpo destruido en símbolo, en ícono. Lo pérfido no. Por lo tanto, lo que tenemos es envidia melancólica. Hay, sin embargo, un momento en donde lo pérfido deja de ser Tannhäuser y aparece la persona. Esto me pone contento por él. Es cuando menciona a su nueva esposa y a su hijo Theo. Él dice, evalué la eutanasia, lo discutí con mi mujer. Dice, me da bronca que Theo no vaya a recordarme. Sí te va a recordar. En la ópera, Elizabeth es la única que ama al héroe, no por su gloria, sino a pesar de su caída. En el texto, esposa e hijo ocupan ese lugar.
son el límite a la pulsión de muerte del narcisista a lo pérfido. Es el pasaje donde el otro no le importa genealogía ni linajes, sino otro tipo de cosa. La responsabilidad familiar lo saca fuera de la obsesión por sí mismo, pero rápidamente vuelve al pan y al circo sentimental argentino que sabe que es lo único que lo pérfido Tannhäuser puede apelar, que es la confesión de la enfermedad, de la degradación, de la fantasía suicida, de los fantasmas de desaparecer, antes de volverse abyecto. Lo pérfido no es el héroe enfermo, es el héroe exiliado de su propia noción de belleza. El drama no es la enfermedad, es la imposibilidad de sostener la construcción del yo, el self-fashioning que organizó toda su vida. Como Tannhäuser, perdió el cuerpo que lo legitimaba, perdió la escena que lo sostenía. Quiere volver a un público que ya no existe y necesita que alguien transforme su caída en acto estético. Por eso yo creo que no sé si va a escribir ese libro, yo creo que este artículo es su última área. Es un área escrita, no cantada, un área sin escena real, un área espectral, un área que le pide al lector lo que el concurso de canto le negó a Tannhäuser: redención estética, pertenencia, un aplauso final, porque el aplauso que consiguió en X, eso no es lo que busca ni lo pérfido ni Tannhäuser, en realidad. Y ahí el texto se vuelve profundamente argentino, y por eso me interesa, porque apela al sentimentalismo nacional como sustituto del linaje que nunca tuvo. En lugar de revisar lo que hizo con el poder, lo que hizo con la memoria, lo que hizo con los muertos ajenos, cuando le convenía la comparación, en lugar de pensar el cuidado de los cuerpos abyectos que él mismo desprecia, recurre a lo único que la Argentina oficial parece estar siempre dispuesta a conceder: una emoción rápida, un elogio a la valentía y un aplauso que no pregunta qué se está aplaudiendo. Ese es el punto. Este episodio no es sobre lo pérfido, es sobre lo que su texto revela de una cultura que confunde confesión con profundidad, épica con dignidad, belleza con moralización y muerte con espectáculo. Y quiero terminar con algo que a muchos le va a incomodar, pero que para mí es indispensable decirlo. A mí lo pérfido me produce al mismo tiempo repulsión y admiración. Repulsión por la jerarquía moral de enfermedades que construye, por su violencia hacia otros discapacitados, por la necesidad de convertir todo padecimiento en escena estética, cuantificable, por la crueldad involuntaria de su cartesianismo tardío. En el artículo repulsión por esa pulsión constante de subir al pedestal, incluso cuando el cuerpo ya no sostiene la ficción de héroe que quiere proyectar. Pero también, y sería deshonesto negarlo, yo siento admiración por lo perdido. Y quiero terminar con algo que muchos no van a aceptar.
pero que yo necesito decir. Lo pérfido es Jano, tiene dos caras, y las dos son reales, porque hay algo en su trayectoria que revela un talento extraordinario, aunque completamente desviado, la capacidad de llegar muy lejos con muy poco. Lo pérfido fue ministro de Cultura, director del Colón, asesor presidencial, operador cultural con peso real, sin secundario completo, sin formación musical, sin bagaje intelectual consistente, sin ninguna de las credenciales que en Argentina supuestamente te abren o cierran puertas. Esto lo hizo en una sociedad construida a partir de castas, grupos cerrados, y de una violencia simbólica implacable contra quienes intentan ascender por derecha y por la derecha ideológica. En ese paisaje lo pérfido es el maestro de los amateurs, capaz de leer la escena social con precisión quirúrgica, de performar pertenencia sin tenerla, de saber soltar la transacción en el momento exacto, de sostener el personaje en mundos que expulsan a cuerpos sin linaje. Y su mayor proeza es la de soportar por una década a Mitre. Ese talento, el self-fashioning llevado al borde de la implosión, es fascinante. Su reaparición desde las cenizas del helicóptero de la ruista, en un casamiento neogótico al que asistieron ministros y expresidentes, fue un acto de alquimia social. Pero también es trágico, porque lo mismo que lo hizo ascender es lo que ahora lo destruye. La comparación, si bien ingrata, con Eva Perón es inevitable. Cuando Lloyd Webber hace decir al narrador, "Don't look down, there's a long, long way to fall", ese es el abismo que él ahora mira desde el cuerpo. En la degradación física se cae el artificio. Y eso lo digo desde mi experiencia personal más dura. Ser humano es siempre eso, cuerpo que se pude y artificio que intenta sostenerse. Y en esa grieta a veces aparece algo que la forma nunca capturó. Mi deseo para él es ese, que pueda encontrar algo de belleza no épica, no escénica, no linaje, en la abyección. Hay belleza en la abyección. Yo encontré ese tipo de amor en momentos que jamás imaginé. Limpiando el pis de mi mamá cuando el sistema fallaba. O una amiga suspendiendo su propio duelo y sus obligaciones para tomarse un avión a rescatarme cuando la necesité en serio. Y no dejarme pagar nada para hacerme sentir protegido. El sentirse cuidado. Estas no son escenas sublimes, son escenas verdaderas. Y solo nos pasa a algunos. El arte en lo pérfido posiblemente haya sido el haber construido una biografía, un linaje sin ideología, el haber convertido la nada en alguien reconocible. Yo diría que, digamos, a pesar de sus errores, incluyendo aquel cálculo fatal que terminó jerarquizando el dolor en función del número de muertos desaparecidos, lo pérfido tiene, para bien o para mal, un lugar en la historia de la política cultural argentina. ¿Se acuerdan Buenos Aires no duerme? ¿Lo recuerdan? O aquel invento diplomático a lo Ripley, el ministro plenipotenciario de Asuntos Culturales de la Unión Europea, una terrible ridiculez, aprobado por una cancillería que jamás avala una cosa así porque no se mueve. Ese tipo de movimiento tectónico de arte y riesgo es la capacidad de lo pérfido. Y eso hay algo de arte.
Mi admiración viene de lo que logró, mi repulsión viene de lo que rechaza, y mi lectura de la tensión insoportable pero histórica entre esas dos fuerzas, lo que logró y lo que rechaza, es para mí el verdadero valor que hay en ese texto y por eso le quería dedicar esta segunda edición de La Mala Educación. No tiene que ver con la ELA, no tiene que ver con la muerte, sino la imposibilidad de aceptar que dejar de sostener al personaje no invalida haber llegado a donde llegó. Y por eso, después de todo lo dicho, solo me sale cerrar así. Darío, te voy a poner en mis oraciones y yo creo en las oraciones y en las plegarias. Las plegarias tienen, por lo menos vos sos un ateo, como decís en tu artículo, y yo creo, y creo que las plegarias tienen fuerza. Todo va a estar bien. Nada hay más humano que la enfermedad. Y ahí nos encontramos todos a la larga, ¿eh? A vos te tocó esta y todos, al final de cuentas, llevamos nuestra mochila. Yo te deseo lo mejor y sé que te tomaste mi crítica bien. Tenemos una historia nosotros, nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos diferentes visiones de la política cultural, pero compartimos eh, un exilio, compartimos un self-fashioning desde abajo. Nos vemos la próxima semana.